Pues Federico, muchas felicidades porque pasaste ya a la siguiente etapa y aparecerás en la boleta para las votaciones, ¿es así? Pero que nos platique todo el proceso, Y que ahí nos está David platique el también. proceso. David, buenos días. Eh, Muy breve. Este, Cualquier persona podía inscribirse, bueno, cualquier abogado o abogada podía hacerlo. Claro, Tenía claro, no, tres lugares para hacerlo, este, judicial, ejecutivo, legislativo. En el caso del judicial fue todo este pleito de que el comité judicial dijo que ellos no podían, sí podían, pero el viernes pasado se publicaron las listas del comité del ejecutivo y del comité legislativo diciendo quiénes eran idóneos. Y como en la mayor parte de los casos había más personas idóneas que candidaturas, a partir de ayer domingo se hicieron las insaculaciones, como dice el gobierno, y las tómbolas, como dice el pueblo. Eh, lo cual es una cosa importante porque todas las personas que estaban adentro en cada una de las posibles candidaturas habían sido evaluados igual y por lo tanto son iguales. Entonces no es el azar puro. Y bueno, termino en el proceso de insaculación o tómbola del Poder Ejecutivo. Mi nombre salió como parte de los candidatos varones a la Suprema Corte. Pues muchas felicidades, mi querido Federico. Qué bueno, ahí está. Esa es precisamente la carátula del artículo de opinión que ahorita le vamos a pegar la liga, respetar y agradecer, y eso refiere un poco o un mucho el artículo que estamos publicando en Rompeviento, el artículo que escribe Federico, también pues para agradecer el respaldo que pues ha tenido de mucha gente, Federico. De hecho, especialmente quería agradecer a los vecinos de la colonia Roma, que me conocen desde hace mucho tiempo y que la verdad ahí es donde tenía yo miedo de que de pronto no me fueran a apoyar, porque, ojo, si te conocen de 50 años, te conocen todo. Pero es bueno, muy entusiasta. Don Juan Romero Ventolero, mi voceador y el voceador que ha sido de nuestra familia durante 50 años. Ujú. Este, y se recibió bien mi idea, se consiguieron las cartas. Y ahí en el artículo lo que explico es por qué sí valía la pena la idea de que quienes recomendaran al principio fueran personas que conocieran a los aspirantes o a las aspirantes. Este, Ojo, y luego vino todo lo que dije. Es decir, no es nada más la aportación popular, sino también la evaluación profesional y luego la suerte. Y luego la suerte, exacto. Y al final, el voto de toda la ciudadanía. O sea, complicado, pero creo que es muy interesante. Ya. Pues muchas gracias, Federico, y felicidades por todo este camino y felicidades también por la suerte, porque ya al final fue la suerte también lo que ya hizo que tú estés en esta boleta después de todo este camino que nos estás comentando. David, muy buenos días, ¿nos escuchas? Acá estoy pendiente de la narración de mi querido Federico, igual felicitarlo por haber pasado todos los filtros, etapas, bloques, baches, y todo lo que se puso en el camino, que pueda estar en los listados de las boletas, que ahí todavía el INE ya presentó, recordemos, algún formato de listados, todavía no tenemos claro cómo va a estar, pero entendemos que van a ser unos listados, cuando menos para ministra y ministro, creo que va a ser un poco más caro, más sencillo, digamos, son menos cargos de puestos. Y para el resto de la división no nos queda claro todavía, cuando menos a su servidor no le queda claro todavía cómo va a estar los listados, pero bueno, el que pueda aparecer en la boleta, mi querido Federico, ya es una ventaja. Y yo un poco retomando las felicitaciones y el apoyo que te hacen en el chat, yo sé que no te gusta hablar por las felicitaciones que te hacen a ti mismo, mi querido Federico, pero bueno, todo el listado de felicitaciones, ojalá, y hoy pediría más bien que la gente que nos acompaña en el chat y en las transmisiones, que ayuden a socializar el proceso de elección. Creo que ha sido un proceso no solo muy rápido, sino atropellado. Y ya aquí habíamos hecho análisis de diferentes momentos. Al final ya va llegando hacia la etapa decisiva, digamos. Va a haber un procesamiento todavía de datos del INE.
del Senado la próxima semana y luego de ahí al INE, ya estaremos a finales de febrero y tendremos marzo, abril y mayo prácticamente para ir adentrándonos en el proceso. Recordemos, ahí quizá me corrijas, Federico, recordemos que hay una generalidad donde no se puede hacer campaña formal. No se puede hacer campaña formal, y por eso digo formal, porque ya que estés o ya que pasaste todas estas etapas y te quedaste en la propuesta del listado que aparecerá en la boleta, no tú, sino en general, las personas pueden hacerse promoción, que no será una campaña. Entonces ahí vamos a ver yo no diría guerra, pero sí una carga fuerte, sobre todo en redes sociales, que son las más económicas, digamos, de difusión, en donde vendrán el posicionamiento de algunas y algunos de los que vienen en los listados. Creo que ese va a ser un tema interesante para los próximos meses, quizá no ahorita, estas semanas no, porque viene todavía este proceso, insisto, el Senado, luego el INE, clarificar algunas cosas, pero a mí me parece importante, creo que poner mucha atención en ese proceso. Yo por eso estaba hablándole a la audiencia. Creo que va a ser muy importante la propia promoción orgánica de que se haga de las personas que conozcamos y de los que estén en los listados. Cuando me refiero a orgánica es esto de no estar pagando, no tener los boots, no tener estas cadenas de que están promocionando a alguien, sino que sea una promoción literalmente orgánica. Y creo que ahí juega un papel muy importante, por eso le sigo hablando a la audiencia, ¿no? Que la audiencia nos pueda ayudar a hacer esta promoción, insisto, orgánica, ¿no? Como natural de la candidatura de Federico. Ese es uno. Y lo segundo, me parece que también hay que hacer un tema de reflexión sobre que hay muchos sectores que le están apostando a que pues fracase la elección, ¿no? Que hay muchos actores y sectores que le están apostando a que haya muy poca participación, que la gente empiece a descalificar, a descalificar el proceso de elección de la judicatura. Y creo que ese también es un reto de este lado, ¿no? Perdón por la larga presentación, pero quería aprovechar justo el listado que sigue y sigue de felicitaciones y de reconocimiento en el chat para pedirles a la audiencia que nos puedan ayudar, porque yo sé que Federico no lo va a hacer. Perdón, no soy tu coordinador de campaña, mi querido No, ya lo Federico, eres, ya lo eres, ya lo ¿no? eres. Pero no, pero es importante, insisto, porque no va a ser, o sea, no es pagado, no se viola la ley, no es, ¿no? Sino es un tema, sí, voluntarioso, digamos, que la gente que lo conoce, que la gente que lo conocemos pueda sumarse justo, porque sí es muy importante que algunos nombres de los que estén en los listados se conozcan, es decir, conocemos algunos de los nombres que están ahí porque estamos en el círculo rojo, ¿no? De crítico, de análisis, de juristas, pero yo diría que el 99.8% de la población desconoce los nombres de los que vienen, de los que ya eventualmente estarán en los listados finales, ¿no? Esa es perdón por la promoción, mi querido Federico. Gracias, gracias David. Pues Federico, aprovechando precisamente, pues aquí ya las alusiones personales, me detengo pues ya en el proceso de insaculación. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo lo viste? Gerardo Fernández Noroña también se vio obligado también a dar luego una conferencia de prensa, ya sacaremos algún videíto, un fragmento sobre lo que señaló y demás. Pero ¿cuál es tu balance sobre esto? Y aprovecho para retomar una de las preguntas de la audiencia de nuestra querida Carmina Hernández Covarrubias. ¿Todos podemos votar por Fede? A ver, Eh, Esa es una buena pregunta. ajá, a ver, de la gran elección judicial, la votación más sencilla es la de la Suprema Corte, Ujú. porque es todo el territorio, es un solo distrito electoral y hay que elegir a 9 personas. Por cierto, hay un objetivo fuerte, tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres. Entonces en la boleta van a venir 2 columnas, mujeres y hombres. Y va a haber más candidatos del lado de las mujeres porque se tienen que elegir 5. Entiendo yo que la ciudadanía es libre de escoger, puede poner puras mujeres o puede poner puros hombres, pero es la Oye, más sencilla. Todo el mundo. perdón, perdón, Federico, nada más ahí digo, nada más para que a ver si, porque yo no lo tenía claro, y en el legislativo salió hace rato algo interesante, perdón que interrumpa. ¿Hay candidaturas específicas solo para mujeres? O sea, es decir, ¿estas 5 solo son listados de mujeres? ¿O también hay listados de mujeres y hombres con más?
con más prevalencia de mujeres? Es pregunta, digo, no sé si esté claro, pero... A ver, hay una regla dura que viene de la Constitución y viene de las leyes que cuando finalmente se aprobaron, que es que los comités técnicos de cada uno de los tres poderes tienen que proponer paritariamente. Como la Corte tiene 9 asientos, entonces lo paritario, en vista de la predominancia masculina durante siglos, lo paritario es 5 mujeres, 4 hombres. Pero cuando llega estas 9 posibles candidaturas a la boleta, una de las cosas que todavía estamos discutiendo es qué va a pasar. O sea, la ciudadanía va a votar 5 mujeres y 4 hombres, o el votante uno por uno puede escoger puras mujeres o puros hombres. Eso, hasta donde yo entiendo, es parte de la libertad del elector. Pero la idea es que nuestra corte sea realmente paritaria. Ahora, la insaculación metió correctamente un nivel de incertidumbre, pero también de igualdad. Entonces, una cosa que es bien interesante, yo mencionaría una otra candidatura. Hugo Aguilar es un abogado mixteco que yo conocí defendiendo gente en Cajonos, Oaxaca, y en la capital oaxaqueña hace como 15 años, no más, yo creo que como 28 años. Y era maravilloso, era un abogado que litigaba, defendía eficazmente en el tribunal a sus defendidos, y aparte todas las tardes regresaba y le explicaba a la comunidad, a los representantes de la comunidad, lo que estaba pasando. Y se organizaba la estrategia jurídica. Es una maravilla de abogado. En 2018 él empezó a colaborar en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, de repente, la No prensa... trabajaba, la ONG en la que trabajaba era donde estaba Adelfo Regino. Exactamente, Digamos, a la misma asociación de ahí en Oaxaca. exactamente. Y ahí es una de las cosas que luego no se dieron durante la primera parte del obradorismo, que es que hubo espacios burocráticos federales en los cuales llegaron gente que venía de trabajo de base muy fuerte. Ahora, lo que yo no sabía, me enteré hasta que fue el momento de las entrevistas del Comité del Poder Ejecutivo, es que Hugo se había inscrito también. Y me enteré por pura casualidad, porque mi cita terminaba cuando la de él estaba por empezar, y entonces nos cruzamos en un paticito. Es un magnífico candidato. Y por el lado de las mujeres, Darlene Rojas es una muy buena candidata, y yo la conozco porque yo era director jurídico de desarrollo social en el gobierno de Andrés Manuel aquí en el DF, y Darlene era la subdirectora y era una magnífica abogada. Aparte súper responsable y increíblemente prudente. El que luego hacía locuras era yo, ya me controlaba. Y luego ha tenido una carrera muy brillante, fue presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y ahí les podría yo contar aventuras muy locas de ella en contra de todos los vicios que hay en el litigio laboral. No ganó todas las batallas, pero dio buen combate. Y lo interesante del punto es que esta idea de que 5 mujeres y 4 hombres tienen que proponerse ayudó mucho, porque es una cosa interesante. Yo tengo la sensación de que las derechas sociales no tienen tantas mujeres a mano, pero tengamos cuidado. Hasta ahí era yo positivo. Y les dije a los que nos están escuchando que el Poder Judicial había tenido una bronca con su comité de evaluación, y es una bronca en la que ahorita ya hay teorías de la conspiración horripilantes, pero el hecho real es que interrumpieron su trabajo, dejaron a la mitad la evaluación, y cuando el Tribunal Electoral le dijo, a eso que ya habías hecho, mándalo al Senado para que el Senado termine el proceso, es cuando el compañero Fernández Noroña en el Senado descubrió que lo que habían adelantado en el Poder Judicial era como que dejar amarradas ciertas candidaturas, y ahí apareció, hasta donde tenemos entendido, Marisela Morales, que fue Procuradora General de la República con, si mal no me acuerdo, Felipe Calderón, Peña Nieto, creo que Calderón, y algunos otros personajes extraños. Ahí también se hablaba que podría aparecer Gil Suart, hasta donde entendemos, Gil Suart no ha salido ya a la boleta, pero entre las candidaturas del Poder Judicial, pese a que la insaculación la hizo finalmente el Senado, van a aparecer algunos candidatos de derechas. Mi opinión,
es que todo este enredo, boicot, no hacer completo el trabajo, fue una de las tácticas para tratar de asegurar que llegaran candidatos más o menos afines al viejo orden judicial. Hay que estar pendientes, pero hay que ver cada una de las candidaturas. Como en el Ejecutivo y en el Legislativo está habiendo una tómbola, y como era libre para que entraran cualquier persona, importa lo que dijo David, hay que ir a ver quiénes están ahí. Y luego, si bajamos a magistrados y a jueces, la ciudadanía tiene que ir a ver un mapa, el IFE va a poner mapas en sus páginas para ver en dónde me toca a mí y qué jueces son los que me tocan. Y ahí habrá que ir a la página del INE a ver quiénes están ahí. Una de las virtudes de la era digital es que ustedes pueden googlear a todo mundo y se van a encontrar historias de horror, pero también de heroísmo. Es un trabajal para las ciudadanas y los ciudadanos, pero yo veo que es divertido y que vale la pena. Gracias, gracias, Federico. Pues vamos a ver un video que tenemos preparado, se llama Noroña, juez y parte, Leo y Asa, y regresamos a comentarlo, y sobre todo, David y Federico, para hablar también de lo que pasó en el Senado, de estas irregularidades que también incluso fue preguntada en la mañanera la presidenta al respecto, y en específico habló del tema de las mujeres, ¿no? De las mujeres que fue enviada la lista para que no hubiera insaculación, y bueno, lo que ocurrió también, primero porque se llegó al Senado, porque hubo esta insaculación, y lo que ocurrió también ahí en ese proceso. Pero vamos a ver este video y regresamos. David, contigo. Te quiero decir que el juez que otorgó el amparo, que pidió que detuvieran los 3 comités su trabajo, es el juez Sergio Santamaría Chamo. Ese juez es integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, y esta es la asociación que interpuso el amparo, que él mismo resolvió. Esto es, él firmó el amparo y él se lo otorgó. No tuvo ni siquiera el mínimo de decencia para recusarse. Claro, me va a decir alguien, renunció 5 días antes a la asociación. No, bueno, no tiene vergüenza, llevó todo el proceso y ya que iba a emitir el fallo, entonces se retira. Es terrible. Pero además, 3 miembros del comité de evaluación del Poder Judicial son de esta asociación, que firmó el amparo para detener el proceso electoral. Wilfrido Castañón León, Emma Mesa Fonseca y Hortensia María Emilia de la Puente, que ya no son miembros del comité de evaluación porque ya renunciaron, habían renunciado desde hace varias semanas. Pues es una desvergüenza del Poder Judicial. Literalmente son juez y parte, se solicitan el amparo ellos y ellos mismos lo resuelven, literal ellos mismos, las mismas personas, no en abstracto el Poder Judicial. Les voy a dejar Pues David, ¿qué decir también sobre lo que pasó en el Senado de la República en este proceso de insaculación? Mira, pues la semana pasada habíamos platicado aquí justo que el Senado de la República había entrado de bateador emergente porque por estas suspensiones del amparo, de los amparos que se habían dado en torno a los comités de evaluación de cada uno de los 3 poderes. Los 3, bueno, 2 de los poderes decidieron no acatar la suspensión que se había dictado, pidieron una consulta al Tribunal Electoral. Luego esa consulta, alguien más pidió la consulta. Los 2 comités, el del Legislativo y el del Ejecutivo, pidieron consulta al Tribunal Electoral, mientras el Comité del Poder Judicial pidió consulta a la Suprema Corte de Justicia. Y la semana pasada se dio una cosa bastante rara entre que la Suprema Corte de Justicia preparaba un documento para resolver si se cumplían o no las suspensiones. El Tribunal Electoral preparó un incidente, avanzó más rápido el Tribunal Electoral y resolvió que se podía continuar con el proceso sin que eso implicara una violación a la suspensión que se había otorgado en Michoacán. Así de complicado es el asunto, ¿no? Así de raro. Ya no se le dio tiempo a la Suprema Corte de Justicia que analizara y resolviera el fondo que se le estaba planteando, porque se adelanta el Tribunal Electoral y dice, esto es materia electoral y lo resuelvo yo. Corte
tú ni te metas, no le dijo, pero esa es una interpretación mía, corte, tú ni te metas porque esto es electoral y me toca a mí. Esto permitió, digamos, que se avanzaran en los dos comités, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, y el del Poder Judicial quedó pendiente. Entonces, en una de esas resoluciones del Tribunal Electoral le dijeron al Comité del Senado, en ese caso del Senado de la República, es el Comité Legislativo, hazte cargo tú de la parte que le faltó, digamos, al Comité del Poder Judicial, que era sustancia, digamos, depurar las listas o afinar las listas en función de quienes tuvieran las capacidades y competencias, hasta ahí se quedó la parte del Poder Judicial, y pasar al proceso de insaculación. Es decir, el proceso de insaculación, la tómbola, es quienes hayan cubierto los requisitos mínimos, los requisitos formales, legales, y a quienes se les haya entrevistado para la idoneidad y hayan pasado, digamos, estas etapas, pues entran a la suerte, que es la última etapa que decía Federico, ¿no? La tómbola. Ese proceso de la tómbola se hizo en el Senado de la República, tanto para la del comité, del Poder Judicial como ahora del Poder Legislativo. Hoy se está todavía discutiendo, están sacando todavía las bolitas para el listado del Poder Legislativo. Del Poder Legislativo, digamos, la lista normal del Poder Legislativo que le correspondía al Comité del Poder Legislativo. El tema fue que se da hoy estuve justo revisando, en estos procesos hubo crítica de la forma en la que se habían mandado los listados, y ahí Federico quizá tiene más información, en la forma en la que se habían mandado los listados del poder, del comité del poder judicial al propio Senado, que fue la crítica que hacía Noroña. Nos dijo, oigan, aquí estos listados ya vienen cargados, ¿no? Por decir algo. Entonces, cuando entremos a a la tómbola, cuando entremos al proceso de insaculación, pues ya están cargados todos. Ahí había un proceso complicado, yo me perdí en esa parte de la película, porque la mayoría de los puestos, la mayoría de los puestos que estaban en disputa en toda la judicatura, las propuestas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni siquiera alcanzaban los números suficientes para entrar, y mucho menos para competir. Es decir, se buscaban, no sé, 70 juzgados, magistraturas de tribunales colegiados. Y para esos tendría que haber tres propuestas de cada comité, o sea, 9 candidatos por cada de estos 70. Y de esos 70, digamos, el comité del Poder Judicial mandó 45 nombres para elegir 70. Entonces, entiendo que ahí ya había, eso era lo que criticaba Noroña, nos están mandando ya una lista en la que los 45 van a pasar necesariamente, porque ni siquiera se está cubriendo el número de los 70 que tenemos que cubrir, digamos, por base de cuota, ¿no? Ahí es una parte, insisto yo, no sucedió así los juzgados de distrito, que en los juzgados de distrito sí hubo más inscritas, personas inscritas e inscritos, y eso se dio en un proceso diferente. Insisto, esta parte de la película, a ver si nos puede aclarar Federico cómo queda, pero hasta ahí me quedé yo, digamos, en esta forma de los listados y de los envíos, ¿no? Estaba esta crítica, ahora estaba revisando llamaba la atención, y hago una pausa. Llamaba la atención, Federico, sobre el tema de lo de la paridad de género, porque ahorita viendo la continuación de la insaculación del Poder Legislativo, que sigue hoy todavía, el tribunal, había una plaza, bueno, un juzgado de distrito especializado en materia de telecomunicaciones. Ujú. En el país se estaba luchando, digamos, ¿no? Se estaba posteando, ¿no? Se estaba compitiendo para esa plaza también. Y esta decisión de la Comisión del Poder Legislativo determinó que esa plaza en específico solo fueran mujeres. Aunque hubieran inscrito hombres también, en la insaculación solo se sacó el acuerdo y se dijo, esta plaza específica de competencia económica le corresponde a mujer. Entonces, por lo tanto, no entran hombres y solo va a haber un listado de 3 mujeres. Había 4 mujeres inscritas, se metieron la pelotita, salieron 3 y esas fueron las que se mandaron. Y yo decía, ese me pareció un ejercicio, no sé tampoco cómo llegó a esa determinación el Comité del Poder Legislativo, pero determinó que esa específica solo fueran mujeres y entonces no metieron a la tómbola hombres y por lo tanto no van a aparecer hombres en el listado en el listado para esa juzgado de distrito especializado. En el caso del Poder Judicial, solo vendrá un listado de mujeres.
Eso ya lo habíamos platicado en algún momento igual, porque justo decía Federico, eso va a ser al final libre albedrío de las y los votantes, ¿no? Pero un poco estos mecanismos sí aseguran que necesariamente esos espacios sean mujeres, porque solo puedes elegir ese caso en específico entre mujeres. Creo que es un poco seguirle la pista a los procesos. Yo he intentado seguirle la pista a la mayoría. Insisto, me perdí esa parte de lo del Senado, cómo lo resolvieron. Entiendo que llevan 2 días ya el Senado. Ayer se paró lo del Senado porque hubo una bronca no pelea, pero una bronca en los listados que venían mal, que no concordaban unos listados que traía la secretaria con el listado que estaba cantando el que leía los nombres. Se suspendió o se pidió un receso por hora y media y al final ya no se retomó hasta hoy. Es decir, estos errores, yo no sé si decirlos, digamos, entendibles por la dinámica, porque nunca se había hecho, porque son cientos o miles de nombres de los que están manejando y la dinámica creo que es complicada, pero más o menos esa es la película hasta donde yo me quedé, salvo que mi querido Federico me corrija en algo más, que tendrá más información de seguro. Pues Federico, eh, ¿tienes más información? Solamente un detalle. Pueden pasar cosas complicadas, por ejemplo, en una magistratura de competencia económica, que son los que están arriba del juzgado de distrito que nos explicó David ahorita. Este, tenía que ser mitad mujeres, mitad hombres, y el problema era que no tenían suficientes candidaturas mujeres al momento de hacer la insaculación. Entonces, tenían que tener 3 candidatas, mujeres, y nada más tenían 2. Entonces, en automático, entraron las 2, no había necesidad de insaculación. Y para los 3 varones resulta que tenían 4 aspirantes que eran idóneos. Y entonces ahí sí tuvieron que hacer la tómbola para eliminar a uno. Bueno, por cierto, que ese es otro caso, pero para magistrado, en el cual estamos viendo cómo se practica esta cuestión de género. Me imagino, por lo que nos acaba de explicar David, que lo que ocurrió en ese juzgado de distrito es que en los otros juzgados de distrito de materia económica, ya habían tenido o habían tenido puros candidatos varones. Esa es la otra posibilidad, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hacen para compensar y asegurar es que en vamos a tener solamente mujeres. Ahora, eso es con una inmensa cantidad de candidaturas. Entonces, eh, es difícil de entenderlo. No ha habido suficiente tiempo para que nos expliquen de qué está pasando. Es más, si se acuerdan ustedes, hace años que estamos discutiendo aquí cómo fue que el Consejo de la Judicatura dividió el país judicialmente y nadie lo termina de entender muy bien, ¿verdad? Porque no era cosa muy conocida. Entonces, por eso hay tanta confusión. Pero ahora sí que platicando los casos vamos aprendiendo todos. Ahora, acabo de ver, abrí ahorita en mi computadora, de los aspirantes que se inscribieron al Poder Judicial en el Comité del Poder Judicial. Resulta que al mero principio solamente había 9 mujeres que querían ser ministras. 9. Cuando, en teoría, acuérdense, son 5 ministras y cada una tendría que ser 3 candidatos. Entonces necesitaban 15 candidatas. Por lo tanto, no van a tener las 15. ¿Por qué? Porque solo se inscribieron 9 personas. Por eso, Fernández Noroña se quejaba de que pues esa lista ya venía amarrada, ya no necesitaba insaculación ni nada. Y ahí es donde se cuela, visto desde el mundo popular, Marisela Morales Ibáñez, que era la procuradora que les digo. También ahí, una cosa que a la gente no le cae nada bien, aparece la hija de Olga Sánchez Cordero. Ella también va a estar en la boleta porque pues, solamente hubo 9 mujeres que querían ser ministras en el lado judicial. Y también está, ya me acordé, la otra persona que había causado bronca, Magda Zulema Mosri Gutiérrez. El nombre no nos dice nada, pero el Cuarto Poder, la prensa hizo su trabajo y nos informó que ella es la mujer del Procurador General de la República de Fox, el general Maceo de la Concha. Por supuesto que el general sea su marido, eso no le quita ningún mérito ni le pone ninguna mancha a la licenciada Mosri Gutiérrez. Pero
una cosa que sí es interesante sociológicamente es ver cómo en el Poder Judicial hay muchas menos candidaturas. Segundo, no se llenan la cantidad de candidaturas que puede poner el Poder Judicial y por lo tanto, a nivel de la Corte, si te inscribes, quedas en la boleta. ¿Por qué? Porque se necesitaba escoger 15 y nada más hubo 9 candidatas mujeres. Había más hombres, porque en total eran 25, entonces había 14, no, 16 varones. Y ahí hacía ojo rápido, no termino yo de localizar a nadie, pero el asunto es, pues que si son 14 y tú necesitas 15 candidaturas, de todas maneras, si te inscribiste, quedaste. Y eso era lo que le molestaba a Fernández Noroña. Pero eso ya estaba ocurriendo desde diciembre. Lo dijimos en esta mesa, acuérdense, que el Poder Judicial, su comité, puso requisitos electrónicos de entrada a su página mucho más complicados que los de los otros dos poderes. Y el primer reflejo era que había menos candidaturas porque no todos tienen el mismo nivel de yo tengo mi Firel y yo tengo mi Fiel y me sé todas las claves, etcétera. Eso era una barrera. Y ojo, también hay un asunto de que muchos abogados y abogadas que quieren cambiar las cosas, de pronto decían, a ver, de todas maneras en el Poder Judicial pues, es la misma antigua mafia, entonces ¿a qué me meto? Yo creo que eso fue un error, había que meterse. Ahora, yo soy un bobo, traté de meterme y me faltó uno de los números mágicos de mi fiel que no me supe yo a tiempo. Pero, este, hay un elemento sociológico que nos está mostrando que el Poder Judicial es mucho más elitista y que ahí es donde de repente se juntan más personas de élite. En el caso de las candidatas mujeres del Poder Judicial para la Suprema Corte, eso es muy evidente. Ojo, y capaz de que la licenciada Mosri, que la hija de Sánchez Cordero, y que Marisela Morales, capaz de que ya está reformada de todas las cosas que hizo cuando fue procuradora. O sea, principio de buena fe, tenemos que darles la oportunidad, pero son 3 de 9, o sea, un tercio en automático. Eso nos dice algo acerca de cómo está conformado socialmente el Poder Judicial. Perdón que les arrebate la palabra, ya saben que esta mesa luego se revela también, También es pero la mesa autónoma, también. gracias, mi querida Violeta, Ernesto. Es que en el chat están justo diciendo los nombres, los listados. Entonces, bueno, los listados están en internet, es mucho más fácil que los puedan consultar, obviamente, ¿no? Para no meternos aquí al hacer la lectura. Pero yo sí quería ahora llamar la atención, no llamar la atención, sino colocar sobre algunos personajes de los que yo en mi carrera profesional he conocido, así un poco como decía Federico, de Marisela Morales, ¿no? Un par, digamos, al final tienen el derecho y tuvieron el derecho de participar y llegaron al final hasta la tómbola, tonto tómbola, ¿no? Y quedaron en la tómbola, entonces pues ya no sabemos ahí qué pasó. Candidatos masculinos por parte del Poder Judicial, de los que ubico, el primero es Edgar Corso Sosa. Es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue visitador de la CNDH durante muchos años. Fue no sé si cuarto o quinto visitador, pero se encargaba, creo que era el quinto visitador, se encargaba del tema de atención a agresiones a periodistas. Estuvo con Soberanes y estuvo los dos, todo el proceso cuando estuvo Luis Raúl González Pérez en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es digamos, la trayectoria. Él tiene una trayectoria más bien en términos académicos y esa parte que le conozco, digamos, como visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí, del resto del listado, de hombres del Consejo de del Poder Judicial, perdón, la mayoría son gente del Poder Judicial, del propio Poder Judicial. Entonces hay magistrados, gente de la JUFED, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por ejemplo, pues se llama la atención, ¿no? Expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Y de ahí en realidad los demás, insisto, creo que son personajes mucho más ligados a la judicatura, no son personajes cuando menos que tengan una vida más pública. Y en el caso de las mujeres, justo llama la atención, ¿no? Paula María García Villegas Sánchez Cordero, la hija de Olga Sánchez Cordero, Marisela Morales, que ya decía aquí Federico, Doralicia Martínez, que eso también me llama la atención, es una exdiputada del PAN, abogada, jurista, tiene un despacho, y entró también, ¿no? Incluso pasó Rosalena González, ex integrante de la JUFED, este grupo de abogados, de jueces y magistrados que han estado como oponiéndose a la reforma.
Y bueno, esas son del listado de las del poder, de los que pasaron al final del poder judicial. Y en el caso del del poder ejecutivo, perdón, que es donde viene Federico. Creo que hay algunos nombres también que pueden llamar la atención. En el caso de los hombres, por ejemplo, está obviamente nuestro querido Federico, ¿no? Que ya aquí está nuestro chat y yo soy su coordinador de campaña. Hugo Aguilar, que decía Federico, abogado indígena mixteco, ¿no? Con una larga trayectoria en defensa de pueblos y comunidades indígenas. Él participó también, Federico, cuando sustanciamos las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma del año 2001 en materia de derechos y cultura indígena, hace 24 años, ay Dios me libre, hace 24 años participamos en ese proceso. Él también estuvo participando en el proceso y me llama la atención, aquí sí, Bernardo Batis. Ah, sí. Bernardo Batis, que es Órale. sí, consejero de la Judicatura, pero además, digo, con todo respeto al maestro, tendrá 80 y tantos años de edad, o sea, no sé ahí en términos digo, pensando que siguen siendo, no, ahora van a ser 9 años, ¿no? En la Corte ya no serán 15, Federico, con la reforma. Creo que Uf, quedó 9 años. yo había entendido que son 9 años, pero alguien dijo por ahí 12. Hay que Pongámosle 10, pongámosle Tiene 10. 88, David, 88, ¿Eh? 88 años. Es de 88 años tiene Bernardo Batis. Y el cargo es cuando menos 9, pongámosle a la baja, ¿no? Porque se redujo de 15. O sea, él estaría pensando si llegara a ser elegido, retirarse a los 97 años, ¿no? Violeta, tú que eres la matemática del grupo, No, esa es este, nuestra- Sí, sí, ¿no? O sea, a los 97 años, ahí digo, con todo respeto a la trayectoria y tal, me parece un poco complicado, digamos, ¿no? Por términos de lo que implica y además de lo que va a implicar la reestructuración del Poder Judicial a lo interno después de la reforma, para hacer una tarea, una chambísima. Otro de los nombres que destacan, Irving Espinosa Betanzo, hoy es magistrado de contencioso administrativo de la Ciudad de México. Ha sido un abogado, es un abogado, yo no diría joven, porque es de mi edad, pero es un abogado que no tiene esta larga data, esta larga trayectoria. Ha estado en un par de puestos administrativos. Ahora creo que es su segundo encargo en el judicial. Forma parte de la ANAD, de Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y aquí lo empiezo a mencionar porque empiezan a aparecer varias personas en los listados que forman parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Yo les decía que forman parte de hace veintitantos años de la asociación. Y que de ahí son emanadas, digamos, Ernestina Godoy, que hoy consejera jurídica de la presidencia, Estela Ríos, ex consejera jurídica de la presidencia, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y varios compañeros y compañeras más con trayectoria, digamos, ¿no? Entonces está Sí, Irving Espinosa, ¿eh? David, ahí te interrumpo. Ernesto le va a interesar este dato. En el Tribunal de Disciplina Judicial, que es este nuevo tribunal que va a juzgar a todos los juzgadores, ya salió insaculado y va a estar en la boleta como candidato Miguel Ángel de los Santos. No me Eh, digas, órale. pero que nos cuente el compañero, es un compañero chapaneco también, y por cierto también de la ANAD, por eso me acordé ahorita. Él es de los fundadores de ANAD en San Cristóbal de las Casas. Bueno, gracias, mi querido Federico. Yo tampoco lo tenía en el radar. Y en ese listado, de los hombres, bueno, Jorge Nader Curi, que es un abogado igual de despachos, ¿no? De estas firmas grandes, también tiene una trayectoria, digamos, pública, ¿no? En términos de algunos de los casos que ha llevado. Y me llama la atención, y aquí sí está interesante, ya nomás como para el chisme, ¿verdad? Esto es para el chisme. Aparece Rogelio Arturo Bárcena Subieta, que era el director de la Escuela Judicial cuando Saldívar fue presidente de la Corte. Cuando en los años que fue Saldívar presidente de la Corte, nombró a Rogelio Arturo Bárcena Subieta como director de la Escuela Judicial. Se mantuvo un par de años más, no solo en la presidencia de Saldívar, y él fue el perito que ofreció el Estado mexicano en el caso de García Rodríguez, en el caso de la prisión preventiva oficiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que he hecho alusión aquí en varios momentos,
Él fue el perito que se ofreció por parte del Estado mexicano para, entre comillas, intentar defender la prisión preventiva oficiosa. Obviamente no lo pudo hacer, ¿verdad? Porque es inconvencional y contraria a todos los derechos humanos. Pero quien le formula el interrogatorio en la audiencia que se celebró en Brasilia sobre ese caso es Simón Alejandro Hernández León, abogado con el que colitigamos el caso de García Rodríguez en la Corte Interamericana, que además él es un académico, un investigador es un académico de la Ibero de Puebla, que sigue teniendo trabajo en materia de derechos humanos, además de ser académico, tiene una clínica para defensa de casos y sigue siendo un defensor de derechos humanos. Y digamos, me parece interesante que al final en estos listados de puración, suerte y tómbola coincidieran en la lista final el perito del Estado mexicano que defendió una posición del Estado mexicano y el abogado defensor de las víctimas que lo interrogó en la audiencia en la Corte Interamericana. Digamos, este cruce de caminos, ¿no? Y este cruce de cosas raras, pero igual a Simón Alejandro Hernández León, que es un compañero defensor, trabajó muchos años en el PRO, en la época de Mario Patrón. Hoy creo que es el director de la carrera de Derecho de la Ibero Puebla. Sigue siendo activista, sigue siendo, digamos, con presencia en varios casos, particularmente en este caso, ¿no? El de García Rodríguez. Y ya no quiero abusar de la palabra, solo mencionar dos nombres más de las mujeres que están en el listado del Poder Ejecutivo. Eh, Aparece María Estela Ríos González, a la cual ya había hecho alusión yo, ex consejera jurídica de la presidencia, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos también, fue ex consejera jurídica de en el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México. Entonces tiene una larga trayectoria no solo como jurista, sino como funcionaria pública también, ¿no? Natalia, y aquí me llama la atención, por ejemplo, Sara Irene Herrerías, es vicefiscal de la Fiscalía General de la República en materia de derechos humanos. Ella fue nombrada primera comisionada de lo que en su momento se llamó Províctima por parte de Fox, y después se convirtió en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con Calderón cuando se publica la ley, pero quien se integra, perdón, no fue Calderón quien crea Províctima, no fue Fox, fue el primer digamos, la primer intento para atender a las víctimas de la violencia y de todo el tema de la guerra contra el narco. Se crea Províctima, ella es Sara Irene Herrerías, la nombran, ha participado prácticamente desde ese momento, que será 2008, 2009, hasta la fecha en puesto de administración pública. En la FGR, estuvo antes en la PGR, se mantuvo en la transición a FGR, la ratificaron como fiscal o vicefiscal en materia de derechos humanos y tiene una trayectoria sobre todo en términos de procuración de justicia, ¿no? Con distintos gobiernos, porque ha estado transitando desde gobierno panista, gobierno priista, gobierno morenista, y se mantiene como vicefiscal al interior de la Fiscalía General de la República. Son algunos de los nombres que a mí no es que me llame la atención, pero creo que era importante comentarlos aquí justo para ir viendo más o menos los perfiles de los que se han colocado de tanto de las y los candidatos en estos listados. Oye, David, pero entonces de ese listado que nos diste, la mayoría de ellos los tienes una buena opinión. Pues de los 4 o 5 que yo leí, sí, tampoco es que tenga como algo que decir en contra, ¿verdad? Y no sé si sea pertinente decirlo, porque no tienen derecho de réplica, ¿no? Por eso me refiero a ellas como en términos Oye, positivos, ¿no? dice Liz Flores, David, ¿a los cuántos años comenzaste a ejercer? ¿Hace 24? Y Sí, también pregunta, empecé muy joven. dice, Sí. yo, dice, ¿cuántos años tiene David? Yo pensé que tenía como 40. Hágame la buena. ¿Quién es? Ahorita le contesto el comentario. Liz Flores. Tiene 16. Ah, no. ¿A yo? O ella, no, ella no. Bueno, a ver, no, creo o sea, de los listados yo hice esta depuración justo de los que. Perdón, se me fue Jaime Cárdenas. Ah, Aparece Ah, Jaime Cárdenas en el listado también. Pues, amigo de Federico. Sí, sí. es investigador, ¿no? Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene trayectoria, ha estado en administración pública también, fue consejero electoral, creo que en el Estado de México, ¿no? No sé, por ahí. No, en el INE. Sí, ¿Nacional? cierto, en el INE, Sí, sí. en el IFE, ¿no? Fue consejero electoral. Ajá, fue consejero electoral, es un abogado que tiene también trayectoria. Yo, en términos personales, yo he tenido diferencias
académicas y de posiciones ideológicas con él por el tema de la convencionalidad de las leyes mexicanas y de la adecuación a la convencionalidad. En debates públicos, pero igual me parece que es un buen abogado, digamos, tiene una trayectoria importante, ¿no? Insisto, aquí solo era hacer un recuento general, si tenemos tiempo ya, o si alguien nos ayuda a hacer la chamba de ir viendo cada uno de los perfiles, qué más tienen, su trayectoria, creo que nos puede ayudar mucho. Creo que esa es la finalidad, concluyo, la finalidad de que se conozcan los listados 3 meses antes, de los que ya van a aparecer en las boletas, porque sí nos toca hacer como ciudadanía una gran chamba de ponernos a depurar, a buscar, a revisar, más allá de que todo este grupo ya está perfectamente y plenamente convencido que la respuesta, Federico, en la encuesta, Federico, es la respuesta, ¿no? Más allá de eso, creo que sí tenemos que hacer, y es un trabajo de pedagogía, interesante, ¿no? Porque sí nos toca, no va a haber una lluvia de propuestas, lonas y carteles que estén Federico, 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 ¿no? Sino que sí tenemos que hacer un proceso, una chamba para podernos a meter a revisar. Y yo nada más, ahí llama la atención, a ver si lo podemos buscar el video de la ministra Loretta Ortiz, donde ya empezó en campaña. Ya ella ya empezó en campaña, ella ya se saltó las trancas, como va directa al listado, ¿no? Porque tenían esa posibilidad de quienes están ocupando los cargos piden repetir en el cargo y se van directo a la lista, no pasan por todo este proceso de insaculación y todo este proceso, ella va directo a la lista. Este, ya empezó con una campaña, sobre una conferencia que ella dio. Obviamente no es ella quien hace la campaña, ¿no? Alguien más, y entonces dice, ah, qué buena propuesta de la ministra, ojalá continuara en el cargo y ojalá fuera elegida en el cargo por alguien más, ¿no? Alguien que produce el video, le hacen el video a la producción, ponen su voz en off. Y ya está en campaña. Literalmente, todavía no estamos ni acabando la insaculación, no se van los listados, y bueno, ella en Un, específico un, es el un, único que yo he visto en redes, ¿eh? un comentario muy espontáneo, ¿no? Que salió entonces, Sí, sí, un comentario de algún cibernauta muy espontáneo, decir, oigan, qué buena idea tuvo ella, miren, y la reproduce, ¿no? Entonces a mí me pareció, porque me lo circularon en uno de los grupos de grupos de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica que seguimos teniendo y que formo parte, soy abogado de una buena parte de los colectivos, porque ella proponía que la energía eléctrica se reconociera como un derecho humano, que es una de las agendas que tenemos en el movimiento desde hace 12, 14 años, más o menos 14 años, sí. Ya estoy muy viejo, ya me siento muy viejo aquí sacando mi historial. 14 años de Sí, campaña. hace 14 años lo propusimos y ahora ella lo retoma en un criterio, en un asunto, y entonces lo coloca como, miren qué importante sería porque ya no habría cortes de la energía eléctrica, no sé cuál, la. Pero sí, en una campaña espontánea, digamos, ¿no? De la ahora ministra y que va a aparecer también en la lista definitiva. oye, David, pero aquí Nahum uno hace la pregunta más importante del programa el día de hoy. Oigan, ¿y si Federico sale electo ministro, lo perderíamos como participante de la mesa de los maxi abogados? Ese sí puede ser. Si nos dicen que sí, pues hacemos una contracampaña, No, entonces. no, ¿cómo crees, mi querido? No, no, nos conviene más Federico en la magistratura. Pero aquí, nada más Ya antes de sé, que contestes, sí te Federico, antes de metiste. que contestes para darte más, aquí alguien ya propone eslogan, Federico Anaya, el pueblo te acompaña. ¡Ay, la qué chulada! Esa es buena. Y la otra sería, a partir de aquí hasta el 5 de junio, será el maxi candidato, propone alguien que sea, ya es el maxi candidato para tener una campaña orgánica, ¿no? Así, fluida, que no se vea inducida. Perdón, Federico. Ok, a ver, nada más un detalle, cosas prácticas. En la boleta más sencilla, que es la del ministros de la Corte y ministras, porque es la que tiene menos puestos y menos candidatas y candidatos, ustedes y bueno, todos nosotros vamos a tener la oportunidad de votar 9 veces. O sea, no es que voto por este o por este. Usted, ahí el trabajo más bonito sería que cuando ustedes lleguen a la casilla ya lleven ustedes en la mente su novena, o sea, las 9 personas que ustedes quieren votar. Y mi recomendación es que sean 5 mujeres y 4 hombres. Entonces pueden escoger a una persona y a varias otras. Y yo tenía un comentario acerca de lo que nos estaba explicando David, acerca de los, de cómo aparece el perito de un lado y el defensor del caso del otro lado en un
litigio en la Corte Interamericana. Este sistema, eso que nos dijo David, nos demuestra que es mejor, absolutamente mejor que lo que teníamos antes. Porque, según nos cuentan, todo esto se hacía, pero en lo oscurito, en las oficinas del presidente, para proponer a sus candidatos. Pero nadie lo tiene seguro y a la hora de la hora, bien podían quedar los amigos del amigo del amigo. Que estemos como ciudadanía discutiendo esto y que puedan quedar dos personas que estuvieron litigando de un lado y del otro como candidatos, eso es apertura y eso nos da la oportunidad a la ciudadanía de escoger. Ojo, acordarse también que va a estar gentes, yo creo que Marisela Morales no se puede haber reformado después de haber sido procuradora general de la República. Pero hay de todo, y eso es la idea de una elección, de todas las tendencias ideológicas, de todas las tendencias de interpretación del derecho. Es una elección difícil para escoger, pero vale la pena. Y un detalle, si el voto popular me beneficiara, uno, el trabajo es de muerte, entonces eso te quita mucho tiempo, pero yo no me quitaría de los espacios de discusión acerca de casos, con una limitante. Cualquier persona juzgadora, hombre o mujer, que tenga enfrente o pueda llegar a tener enfrente de su escritorio un asunto, no puede discutirlo en público y dar su opinión acerca del asunto. Eso se llama prevaricato. Entonces, sí hay una limitación por el asunto, pero discutir y opinar, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que todo mundo, fíjense, estos ministros que están ahorita y que todavía van a seguir durante el año 2025 hasta agosto, uno de sus errores colectivos fue no hablar con la ciudadanía. Y por cierto, eso me lleva a otro detalle. El ciudadano que opinó que Lenia era muy buena, en realidad tampoco era necesario, porque Lenia y Yasmín y Ortiz Alf automáticamente van a estar en la boleta. Ojo, esta iba a ser, por cierto, dentro del nuevo sistema, la elección menos democrática, porque hay gente que ahorita ya está en los puestos, ministro, magistrado, juez, que tiene derecho a estar a fuerzas en la boleta. ¿Qué es lo que lo hizo más democrático? Paradojas, que la JUFED, la organización que se opuso a la reforma judicial democrática, fue disciplinada y muchísimos jueces y juezas, magistrados y magistradas, que algunas son magníficas personas y buenos juzgadores, decidieron renunciar y no participar. Y es más, quiero decir el nombre de una. Taisia Cruz Parcero, a la que quiero bien y eres una magnífica magistrada penal y que ahorita está enfrente de, o al frente de la Defensoría Pública Federal, debería haber sido candidata y yo por supuesto que hubiera votado por ella. Pero la compañera tomó una decisión política de que eso no le gusta y entonces renuncia y no participa. Bueno, eso nos regresó a la ciudadanía la posibilidad de elegir más personas, pero las personas que ya están automáticamente tienen que estar en la boleta porque eso fue la decisión que tomamos cuando reformamos la Constitución. Entonces, nada más esa última explicación. En otras palabras, el compañero que opinó acerca de Lenia, en este momento no es necesario, de todas maneras, Lenia va a estar en la boleta. Ya, bueno, nada más decir que bueno, la creatividad de la audiencia está maravillosa. Basta de canallas, mejor vota por Anaya o Federico Anaya no es gandalla. No, La otra está buena. Para ganar la batalla, Federico Anaya. Vale, Está muy buena. Está buena. Federico Anaya duro con los canallas. No, bueno, la raza está ya desatada. Ya están ahí, los voy a buscar aquí para contratarlos para los jingles, para los eslogans de campaña, toda la chat. Bueno, magnífico. Eh, Y gracias por el apoyo a todas y a todos, compañeras, compañeros. Sí, sí, pues bueno, hay otro tema que tenemos preparado también. A lo mejor podemos abordarlo en unos cuantos minutos. ¿Están ustedes de acuerdo? Le tocaría a David.
Ay, no sé, ya nos quedamos de buenas, Si quieren, Violeta. bueno, si Estamos quieren, con buen ánimo, con la cosa bonita, la cosa echándole porras al Federico, ¿no? Digo yo, si quieren le entonces entramos Dejamos a... al fofo. dejamos ese Ah, tema para la siguiente semana. no, no, Retomamos. el tema del fofo no es tan malo, David. No, 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 yo digo porque el ambiente está festivo, no sé. No Tenemos, presentimos. tenemos 17 años para discutir el tema del fofo, o sea, va a estar Sí, un rato ahí adentro. de acuerdo. Bueno, a ver, no necesariamente, David. Sí, Tú le eres, pueden modificar la sentencia, era chiste. no, pero ¿cómo cuánto duran las apelaciones? En el Poder Judicial del Estado de México, como unos 8 o 9 meses quizá, y después a nivel federal, como un año, año y medio el amparo. Entonces, así fácil, fácil para que pueda salir, como 2 años, digo, más o menos, si es que se modificara la sentencia. Más o menos, como un año y medio, 2 años. Y bueno, perdón, ahora yo voy a interrogar a David, que es el penalista. Perfecto. Adelante. Una cosa que me quedó muy claro es que al mero principio de la defensa del FOFO hubo un intento de irse al amparo en contra de la vinculación a proceso y su primer abogado lo que decía es que ustedes no pueden acusarlo de intento de feminicidio porque eso no se puede probar, porque es eh, demostrar fácticamente lo que él estaba pensando, lo que él deseaba en el momento. Entonces, ese es una mala acusación, incluso inconstitucional, y por lo tanto, lo que tienen que hacer es acusarlo de lesiones. Esa defensa se puede volver a presentar, ¿no? Vía amparo. ¿Y crees que tenga éxito? Mira, yo ya no queríamos meternos al tema y ya nos metimos. El caso Ya del ve. Fufo Márquez, ¿no? Este personaje youtubero que presumía, ya saben, todo este perfil, que fue detenido, procesado y sentenciado. Lo traíamos la semana pasada, ya había sido declarado culpable, pero todavía no le dictaban la sentencia, que es una audiencia posterior, la de individualización de la pena, se le llama. En esa sentencia ya se le fijó una pena de 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio en una agresión que tuvo contra una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. Está en las redes sociales, está en medios de comunicación, llamó la atención porque era un personaje, digamos, con millones de seguidores, exactamente no sé por qué, pero bueno, ahí tenía una presencia en redes sociales. Y aquí lo que pasó, lo que queríamos del análisis es que su primer abogado es un abogado penalista que tiene una buena trayectoria de defensa y tiene un buen score, que se llama Eric Rauda. Es un abogado que trae, digamos, en los años recientes, 6, 8 años, ha venido como teniendo mayor presencia en el gremio, mayor presencia porque ha llevado algunos casos relevantes y los ha resuelto bien o ha ayudado, digamos, a que se resuelvan bien desde la judicatura. Él llevó originalmente la defensa y él lo que alegaba desde un principio era o se reclasifica el delito a lo que es de lesiones o la sentencia va a venir con una carga social. No te van a sentenciar por el hecho, sino por quién eres. Y es una, digamos, una premisa de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. No te sancionan por el acto en sí mismo, sino por lo que eres, quien representas o lo que simbolizas. Y eso se había utilizado, se sigue utilizando todavía en muchos casos, por ejemplo, cuando vas a procesar a personas que están señaladas de pertenecer a un grupo armado o a un grupo terrorista, sin que necesariamente logres probar su pertenencia al grupo, su participación en el grupo con el mote y la esencia, que digas, forma parte de un grupo armado, forma parte de un grupo guerrillero o de un grupo de delincuencia, eso abona a que el juez o la jueza te sentencie. Insisto, no necesariamente por las pruebas. Y este abogado que llevó la defensa originalmente dijo eso. Si nos vamos a juicio, va a ser más la presión social, más lo que le va a hacer llegar al juez en medios y en redes para presionarlo para que te sentencie, que si buscamos la reclasificación o aceptas un procedimiento abreviado en el cual te puedan dictar una sentencia y la propuesta del procedimiento abreviado de este primer abogado de Eric Rauda era si aceptaba el FOFO la responsabilidad, le podrían dar una sentencia máxima de 13 años si seguía con la tentativa de feminicidio. Y si se reclasificaba lesiones, se podría bajar hasta 4 años.
O sea, la estrategia era buena. Ah. Cambiaron de abogados, se fueron con otros abogados y se fueron con esta estrategia. Y cerrando, la pregunta de Federico, sí, se puede regresar, digamos, a imputar que la clasificación del delito, como fue sentenciado, que es el delito de tentativa de feminicidio en Feminicidio. grado de tentativa, ajá, no se actualizan los elementos del tipo penal, no se actualizan y por lo tanto la sentencia que fue dictada es inconstitucional. Viola los principios constitucionales de legalidad, se me fue legalidad, el principio penal de taxatividad, certeza jurídica, ¿no? Porque se le está sentenciando por un delito en lo cual no se adecua la acción penal o la acción delictiva no se ajusta al tipo penal que se le está imputando. Es una vía que se puede sacar, sí, pero yo creo que la sentencia tiene un efecto mucho más allá de la penalidad de 17 años y creo que, lo decía la semana pasada brevemente, sí tiene un efecto social también para este tipo de personajes prepotentes de abuso de poder que se creen intocables. Él mismo tenía en un video donde él dice, soy Dios, soy perfecto, soy intocable, a mí nadie me hace nada. Creo que tiene un mensaje social también el ponerle esta sentencia de 17 años, 6 meses, que sí puede ser revisada, puede ser revocada, todavía no es una sentencia firme, todavía tiene procedimientos judiciales adelante, pero bueno, creo que ahí es importante, más allá de que revisemos la parte técnica jurídica, que se puede modificar, creo que el efecto que se está mandando social, el efecto de sentenciar a este tipo de personajes, ¿no? Ya, Y, gracias. Sí, perdón, adelante, adelante, candidato. agregaría un detalle a lo que decía David. El argumento de la defensa original, que es que hay que reclasificar, en el mero fondo es, ¿podemos o no podemos medir la intención de la persona que deseaba o no deseaba matar o cometer feminicidio, en este caso? El caso de Fofo Márquez es interesante, en mi opinión, porque él nos dijo lo que deseaba. No solamente en lo que nos dijo David, o sea, era una persona con un ego muy grande, que se creía mucho, que abusaba mucho, que era valiente hasta lo temerario y que abusaba del poder que tenía. Y también sabíamos que era misógino. Él nos dijo eso públicamente a todos. Es una figura pública por voluntad propia. Y luego pierde el control de sí mismo atacando a la mujer víctima. Mi sobrina, Itziar, que tiene solo 15 años, ella vio todos los videos y su pregunta era, ¿y si no se detiene, qué hubiera pasado? Pues lo que hubiera pasado es que lo hubiera matado. Y entonces la idea de... Perdón, Federico, hay un paréntesis. Cuando la tira, se pudo haber golpeado en la cabeza, ¿cierto? Y entonces la historia hubiera sido otra. Entonces, sí pudo haber pasado una situación Tal cual. más trágica. Perdón, cierro el paréntesis. Exacto. Ojo, había otra opción, por cierto, había otra estrategia de defensa del Fofo, y es decir, que la furia que lo dominó en ese momento era tal que ya no tenía conciencia de sí. En otras palabras, demencia. Pero eso es una muy mala defensa, porque la última vez que yo chequé, a las personas que tienen problemas mentales y que agreden a otras personas y se ponen en peligro a sí mismos, que también él tiene algunos videos donde él mismo se ponía en peligro, ya no los juzgamos porque son inimputables, pero sí los ponemos a perpetuidad en tratamiento psiquiátrico. Sé que es una de las zonas oscuras de nuestra sociedad. La enfermedad mental y cómo tratamos a la enfermedad mental que produce daños a sí mismos o a otros. Es un tema gigante. Bueno, eso no lo tocó la defensa porque obviamente no desean esa consecuencia. Pero si no la tocan, mi opinión es que el compañero es perfectamente consciente, es responsable de lo que está haciendo y nos dijo lo que iba a hacer. Y como dice Violeta, el nivel de agresión permitía que hubiera pasado en cualquier momento de la agresión cualquiera de las consecuencias. Entonces, el argumento de que no podemos medir la intención, etcétera, termino donde estaba David. Es socialmente irresponsable porque cualquier compañera en las luchas de las mujeres nos va a decir, entonces, ¿qué? Para que podamos clasificar como feminicidio o intento de feminicidio, Tienen que matar, ¿no?
Es ridículo. Precisamente por eso hicimos feminicidio. Y en este caso sí tenemos su intencionalidad documentada por él mismo de manera previa. Entonces no es que queramos dar una lección a la sociedad así a lo loco, no. Esta persona nos avisó lo que estaba haciendo, lo que quería hacer, y luego pasó al acto, y lo hizo voluntariamente, por lo tanto es responsable. Ojo, es gigantesco, le pusieron por cercano a la mínima 17 años, acordémonos que la máxima, en caso de que lo hubiera cumplido, serían 70 años, y en grado de tentativa la máxima hubiera sido como 45 años, que es una Gra- vida. Ujú. Gracias ahí, David. Federico, perdón. David, si es él condenado por feminicidio en grado de tentativa, hasta donde entiendo es eso, ¿te parece justo el juicio y la sentencia a donde estamos? Y añado una pregunta que me parece también pertinente de Ernier Mego, que dice, estimados abogados, una pregunta, y para el caso de la saxofonista María Elena Ríos, que también fue intento de feminicidio con ácido, ¿por qué este tipo no lo condenan de la misma manera? David. En el caso de María Elena, sí está tipificado igual, nada más que es en el caso del estado de Oaxaca, ¿no? Oaxaca. Y ahí un sujeto está libre y el otro está en prisión domiciliaria y uno lo están persiguiendo, es un caso bastante complicado. Sí está, digamos, tipificado igual. El tema es la forma en la que te acusa la fiscalía. Y creo que aquí el grado de la forma en la que acusa la fiscalía, yo no conozco específicamente la forma en la que se acusó el grado de tentativa. Y yo nada más, retomando mis clases, saqué mis notas de reciente. Acuño, va, hace un par de años, que justo para hacer el análisis de la tentativa. Por ejemplo, hay cometido en grado de tentativa acabada, cometido en grado de tentativa inacabada, cometido en grado de tentativa acabada eficazmente desistida y Total. una que no alcancé a apuntar, que está incompleta más. Cuando menos, aquí hay una, dos, tres, cuatro formas de comisión de la tentativa. Es decir, no solo implica en la genérica es que tú estés cometiendo el acto y alguien te impida continuarlo. Eso es lo que nosotros creemos en la generalidad de la tentativa, es decir, que un factor externo te impidió continuar con el acto y consumarlo. En la forma de la imputación, que es el detalle, la forma en la que te imputa el Ministerio Público, pueden estar cualquiera de estas opciones y sí se puede encuadrar, digamos, en esta lógica que sostuvo el Ministerio Público que el juez validó, que es la intencionalidad de lesionar se cumplió con el primer golpe. Es decir, si Ujú. yo quería lesionarla, con el primer golpe, los primeros dos golpes que le di junto al carro, se cumplía el objetivo de la lesión, si mi finalidad fuera lesionarla. Cuando continúa con los golpes, ya no la finalidad era lesionarla. Pudo haber sido matarla, justo como decía Violeta, al caerse se pudo haber golpeado en la cabeza y pudo haber sido matada. Pudo haber sido asesinada, perdón. Es a esa hiperextensión, digamos, donde lo lleva el juez y en donde dice, aunque no hubo un factor externo que impidió que continuara con el acto, no hubo ninguna otra circunstancia que nos hiciera señalar o que nos hiciera pensar que el acto solo se limitaba a la lesión, sino que había una intencionalidad mayor de perpetuar esas lesiones, posiblemente, y es lo que argumentó el Ministerio Público, con una violencia feminicida, con una intencionalidad feminicida. Como no podemos saber qué era lo que traía en la cabeza en ese momento, además de que no creo que traiga mucho, pero qué era lo que estaba pensando en ese momento, el juez dice, para mí es suficiente decir, la lesión se pudo haber cometido en uno o dos golpes, creo que al final tuvo 10 golpes o 12 golpes, una cosa así, con uno o dos golpes y la acción de tirarla en el piso y seguirla golpeando en el piso, como aparece en el video, creo que son tres, Pateando. pateando en el piso, dice él, para mí sí tiene una intencionalidad de privarla de la vida. Creo yo, en términos, no me gusta utilizar el término justo o de justeza, sino de justicia,
creo yo que sí corresponde la sanción que se le impuso a la acción que vimos. Y creo que también tiene este mensaje social, ¿no? Decía yo, por la persona, por el tema de violencia de género, por el tema del abuso, la prepotencia, creo que va relacionado, correlacionado con la sentencia que se le puso. Entonces, insisto, habría que revisar ahí nada más el tema de cuál fue la forma específica de imputación y de acusación que hizo el Ministerio Público para entender cuáles son estas submodalidades, ¿no? Y yo, perdón nada más porque ya sé que vamos a acabar, retomando aquí un poco, regresando al tema anterior, ya que ya me quedé picado, hay una expresión, no sé, mi querido Federico, porque ahora decían aquí la gente candidato, candidata, y la última acepción del candidato, candidata en la RAE proviene de una persona cándida que se deja engañar. Y a mí no me parece que usted sea una persona cándida que se deje engañar. Entonces yo le propondría más bien al chat y a nuestro equipo de campaña si pudiéramos utilizar, y la RAE nos da Opciones. sinónimos, aspirante, a mí me gusta, pretendiente, no tanto, solicitante, demandante, peticionario o postulante. Entonces, ¿Suspirante no viene, querido David? Suspirante. aspirante, aspirante. Aspirante. Ok. Aspirante, digo, nada más un poco para no, porque candidato es de candidez, de engaño, no sé si me cuadra del todo, ¿no? Creo que podría ser mejor aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o postulante a ministro para la Suprema Corte de Justicia. Es mucho más jurídico, por cierto. Postulante, ¿no? A mí me parece, aquí nada más que mi jefe Federico me autorice y ya lo lanzamos en la campaña, ¿no? Postulante a la Suprema Corte de Justicia o a ministro, postulante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ganar la batalla con Federico Anaya. Muchas gracias por su Wow. atención. No, No, ya, qué bonito, qué bonito. Ya teníamos otra pregunta preparada, pero ya no, ya vamos a cerrar con esto porque realmente está. Nada más le pasaría la palabra a Federico Anaya. ¿Con qué cerrarías este día que para nosotros pues ha sido muy intenso por todo lo que pasó con Donald Trump y bueno, ya después discutir estos temas con ustedes? ¿Con qué cerrarías, querido Federico, este día de la mesa de los Maxi Abogados? Tratando de juntar todo, vimos cómo ustedes cubrieron primero lo que nos reportó la presidenta de la República, luego las dos entrevistas con los doctores en economía, fascinante. Hay un detalle, un viejo conservador, muy conservador llamado Churchill decía que la democracia es muy mal sistema de gobierno, pero es mejor que cualquier otro. O sea, es lo menos peor que puede haber. Y no, el compañero conservador se equivocaba, es el mejor. Es el mejor en el sentido que una democracia donde hay participación de la gente permite el debate que nos aventamos ahorita sobre la elección judicial, pero también permite discutir qué vamos a hacer frente a las amenazas de Trump. Ujú. Y esa es la inmensa diferencia que hay. Por cierto, incluso todos nos cayó mal lo que hizo Trudeau, pero Canadá tiene un nivel de debate y democrático muchísimo más sano que el de Estados Unidos, y por eso una de sus reacciones, ustedes la mencionaron, era de repente, bueno, pues aquí ya no vamos a vender productos norteamericanos, consume canadiense. Bueno, Ujú. la unidad eh, nacional no es palabrería, es participación ciudadana y democrática. Y Estados Unidos es tan poco democrático que vimos como el Partido Demócrata en la última elección propuso un pésimo candidato que era Biden, y luego todo el mundo pensó que Kamala podría ser una mejor candidata, pero no fue, y vemos cómo se reduce la cantidad de gente que vota, y entonces eso es lo que permite que Trump avance, que es una cosa que se nos está olvidando. Trump es la representación no de un gran consenso popular, o sea, no se parece en nada al 60% de Claudia. Tiene una mitad, nada más una mitad escasa, y la otra mitad está militantemente en su contra. Es una situación democrática completamente distinta. Y ojo, esa es la única cosa buena. Yo creo que por eso, pese al tamaño chiquitito que es México comparado con Estados Unidos, el resultado de esta conferencia telefónica hoy en la mañana fue relativamente bueno. Este, Porque uno hubiera esperado que el monstruo fuera más terco y Sí. no lo fue. ¿Por qué? Porque
no tiene el consenso democrático que tiene México. Ahora sí que de los tres países del TEMEC, el que tiene más consenso democrático ahorita es México. Y eso es una fortaleza inmensa que luego no se ve, pero hay que decirla. Y ese es el tema que une todos los que han ustedes tratado esta mañana. Gracias, gracias, mi querido Maxi postulante, Maxi aspirante. David, también sobre ese tema, una reflexión final para cerrar, sobre todo, pues todo el entramado ahí con Donald Trump. A ver, yo creo que no hay, ya obviamente escuchamos a los especialistas, que son los especialistas antes de nuestra mesa, ¿no? Que agradecemos también por todo lo que nos comparten. Yo creo que no hay mucho margen tampoco de negociación, ¿no? Escuchaba a Ildefonso Guajardo, que fue exsecretario de Economía, lo entrevistaba Aristegui hoy en la mañana, ayer y hoy, bueno, hoy en la mañana en diferentes momentos, y él decía, y un poco lo que decía Federico, a ver, la llamada, o sea, del acuerdo en la llamada salió bien, o sea, con que vayas ganando terreno, que vayas ganando espacio con Trump en su lógica de vorágine, de acaparar, de ganar todo, el margen de negociación tampoco es tan alto. Obviamente Federico dice, y tiene razón, tiene un gran bono democrático, digamos, ¿no? Un bono popular, la presidenta Sheinbaum. Eso le permite también sentarse con fuerza, ¿no? Aunque hay aquí ciertos actores de algunos sectores, ¿no? Que la critican y que, digamos, respaldan algunas de las propuestas de Trump, pero son mínimas, ¿no? No tienen mayor impacto. Creo que eso es importante. Creo que la lógica de sentarse, cuando menos a colocar dos puntos de discusión de lo que le toca también a Trump, a mí me parece que es una gran ganancia. Insisto, nadie está festejando, nadie dice, qué bueno, se ganó, ¿no? Es una negociación, va a ser una negociación muy dura, muy complicada durante todos estos meses para ir viendo, pero que se colocara en la parte de la mesa el tema de salud pública, me parece que es muy importante, porque no lo tenemos nosotros todavía en un tema de salud pública, está en un tema de seguridad, que es importante, que se colocara desde una lógica de seguridad, obviamente, y de salud pública, me parece que es un gran acierto, una gran ventaja, digamos, ahí en el caso del gobierno, y que se colocara el tema de las armas también. Trump no lo retoma en su tweet, cuando él saca, bueno, no es tweet, en el Truth, ¿no? En su red social, Ujú. en el Sí. Truth, no lo retoma el tema de las armas, pero la presidenta lo coloca y dice, bueno, pues se van a revisar el tema de las armas también para evitar, digamos, el ingreso de las armas a México, ¿no? Que son las que al final, pues acaban en toda la esfera y en todo el círculo de violencia y detonando la violencia y tal, ¿no? Sustentando a los a los grupos delictivos también con estas armas. Entonces, creo que al final es una primera mesa, es un primer momento. Trump está abriendo muchos frentes al mismo tiempo. No sé si necesariamente le va a dar su propio bono democrático y su propia capacidad de fuerza y de negociación para abrir tantos frentes al mismo tiempo. Abrió un frente en Marruecos ahora al atacar, en Mali, no sé, no, en Somalia, perdón, al atacar a grupos de ISIS. El mismo 1 de febrero anunció un ataque a grupos focalizados de ISIS que se encontraban en Somalia. Ahí están piratas también que atacan barcos estadounidenses, están cerca del Golfo Pérsico o están en las orillas del Golfo Pérsico, que es un punto neurálgico para el presidente Trump y para todo el tema de petróleo. Entonces, yo digo, está abriendo muchos frentes con el propio Trudeau, abrió el frente con Panamá, está abriendo el frente con Venezuela. Entonces, creo que está abriendo muchos frentes. Al final, creo que la estrategia de la presidenta de sí, vamos a sentarnos, vamos al diálogo, creo que puede ir generando, no necesariamente siempre va a haber algo de favor de México. En algunos casos creo que nos va a tocar pagar caro algunas de las decisiones que se vayan adoptando, pues porque así forma parte de la negociación, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, a veces se empata. En este caso, yo creo que esta primera negociación yo la pondré en empate. No fue una ganancia para Estados Unidos, no fue una ganancia para México tampoco. Ernesto decía, le queda un sinsabor como medio amargón. A mí también, no por el tema de migración, porque además creo que se formaliza algo que ya estaba, ¿no? La persecución a los migrantes en México, que ya aquí lo hemos criticado muchas veces, pero creo que se abrieron algunos otros temas que no estaban abiertos y que se colocan en la agenda, insisto, por ejemplo, el tema de salud pública, en la agenda del gobierno estadounidense. Sí, y además añadiría ahí a lo que dice David y Federico, añadiría que una cosa es lo que se quiere
y otra es lo que se puede en el escenario en el que uno se encuentra. Pues sí, era lo que decía Huerta también, ¿no? Arturo Huerta, hace unas semanas cuando hablábamos de la posibilidad de que México pues tuviera alguna negociación con los BRICS o con otros bloques comerciales, pero en específico, y bueno, él decía algo que hoy afirmaba nuevamente, pues sí, si lo hiciéramos nos invadirían inmediatamente los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay unas cuestiones que se pueden, otras no, pero hay elecciones que estamos aprendiendo muy importantes. También ustedes decían ahorita en relación con Canadá. Canadá también tomó una postura de cerrar parte del suministro de los minerales críticos y hay que dar seguimiento a los Estados Unidos. Y eso también pues, tendría una repercusión importante acá en México, porque sabemos que varias de las inversiones que se hacen acá son canadienses en términos mineros y después van a parar a los Estados Unidos, pero es a través de Canadá que llegan esos minerales también a este territorio, al territorio estadounidense. Entonces, bueno, pues hay muchos temas todavía que seguir discutiendo y pues les agradecemos por lo pronto sus interesantes reflexiones, queridos David y querido Federico, el suspirante, el aspirante. Y si te parece, le pedimos a David que cierre con un eslogan Sí, por favor. al coordinador de campaña. Postulante, dijimos postulante, fue la que le gustó a mi estimado magistrado futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el de la batalla, el de postulante, ¿no? Federico Anaya, ¿cómo era? ¿Cómo dijimos que era? Postulante. Oh, ¿qué pasó? Pues eres el coordinador Ya de se me campaña. fue, compadre, pues es que me tienen aquí, llevo hora y media aquí. A ver, es Ah, Hora y postulante. media, ¿Cómo dijimos que era postulante? Federico, pero para ganar la batalla con Federico Federico. Anaya. Ese creo que quedó, Ese, ¿no? ese ya. Ese creo que queda, ¿no? Y De- después abajo ya va ahora sí, Federico Anaya Gallardo, postulante como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te parece? Bien, bien. ¿Completamos? Eso. Ya quedó. A ver, ahí lo apuntamos ya para hacer la convocatoria. ¿Sale? Sale. Un abrazo fuerte. Felicidades, Gracias Federico. a todos. Muchas Gracias. Gracias a felicidades. ti.